están, señores? Buenas tardes. El día de hoy vamos a terminar ya con la unidad número 5. Vamos a hablar acerca de primeros auxilios. Como les había comentado el día de ayer, pues la mayoría de las personas que realizan cualquier tipo de trabajo, obras en construcciones, pues normalmente tienen un trabajo de alto riesgo y estas personas pueden, en este sentido, pues perder la vida cuando se genera un accidente. Es por esto que he visto la necesidad de colocar en esta unidad algo referente a primeros auxilios. Vamos a hablar de estos primeros auxilios y vamos en primera instancia pues a hablar de los daños derivados del trabajo. Los daños derivados del trabajo básicamente son los accidentes que ocurren dentro de un lugar de trabajo debido a impericias del trabajador, debido a la omisión de las reglas que deben seguirse. También esto debido incluso al exceso de confianza. Por esto es que en la resolución 513, pues se habla de que el Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y también todo estado mórbido originado con ocasión o en este sentido a causa y consecuencia del trabajo que realiza una persona, en este caso cuando tiene una dependencia con el trabajador o a su vez pues tiene enfermedades profesionales u ocupacionales que afecten la capacidad laboral del asegurado. Sí, en este sentido, pues el seguro cubre todos estos daños. Los accidentes de trabajo, pues básicamente se definen desde dos puntos de vista, desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista legal. En este caso, pues cuando hay un accidente de trabajo, se considera como un fracaso el estudio de la seguridad y salud ocupacional, es decir, que hay una escasa prevención en los accidentes. Ahora, en la parte legal, pues también indicar que las personas tienen no solo obligaciones, sino también derechos. En este sentido, pues, en el caso de que se dictamine que el accidente generó una incapacidad, sea esta permanente total, permanente parcial, pues lo que sucede aquí es que tiene el derecho de recibir atención técnica, atención médica, prótesis, órtesis, rehabilitación hasta cuando vuelva a su estado normal. Entonces, por esto es que tiene que ser apreciado desde un punto de vista médico las lesiones producidas. Van a haber una investigación de estos accidentes y por lo cual siempre hay que recabar toda la información pertinente pues para determinar si hubo o no una impericia del trabajador o hubo una responsabilidad patronal debido a la falta de prevención de riesgos en el lugar de trabajo. ¿Qué se consideran accidentes de trabajo? Pues el accidente en itinere, el que es al ir y al volver del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. ¿Sí? Si yo en la ruta que especifiqué en un croquis tengo un accidente, pues también es considerado como accidente laboral. ¿Sí? Cuando obedezco órdenes de mi jefe inmediato superior, también se considera un accidente laboral. En este sentido, si yo tengo que desplazarme a otro lugar que es muy independiente a mi lugar de trabajo o es poco habitual que yo me encuentre en este lugar, pues si tengo un accidente ahí debido a que mi jefe me envió a hacer labores, pues también es considerado un accidente de trabajo, ¿ya?
Cuando yo realizo cualquier tipo de operaciones de salvamento y estas que estén conectadas con el trabajo, pues también puedo decir que sí es un accidente laboral. Cuando a consecuencia de las enfermedades ocasionadas por accidentes anteriores o pasados, pues hubo recaídas, hubo consecuencias de estas lesiones, también podemos decir que se considera accidente. Cuando existen enfermedades interrecurrentes derivadas del proceso de curación de los accidentes de trabajo, como lo había mencionado anteriormente, y también se presumirá, salvo prueba, ¿sí?, que las lesiones que el trabajador sufra durante el tiempo y el lugar de trabajo son accidentes de trabajo. Digo salvo prueba porque se hace una investigación de estos accidentes, porque hay personas que simulan incluso los accidentes con la finalidad de obtener los beneficios de ley, cobrar el seguro o cobrar, en este caso, por invalidez, los dineros que se tiene establecido para, en este caso, ayudar a las personas que tienen accidentes, indemnizar a estas personas, pero lo hacen ya de una forma mañosa y en este sentido, pues siempre hay que probar el accidente, ¿no? Si hay que clasificar los accidentes, pues dependen del lugar de trabajo. Estos pueden darse en el centro de trabajo o también en itinerario, como ya dijimos, cuando yo vaya y venga de mi casa al trabajo. De acuerdo a las consecuencias, pueden ser con baja o sin baja. Hablo con el fallecimiento de las personas o también puede ser cuando hay lesiones que incapacitan a la persona para ir a su puesto de trabajo. Eso también se puede decir que cuando existe una baja y cuando no existe una baja. Según la gravedad de la lesión, pues existen accidentes leves, graves y mortales. Ya cuando existe la pérdida humana, pues es un accidente muy grave, ¿sí? Y en este sentido, pues sí se realizan inspecciones, se realizan auditorías para determinar las causas y también si existe o no responsabilidad patronal. Casos que no se consideran como accidente laboral. En primera instancia, cuando esto se genera por una fuerza mayor o por causas ajenas al trabajo. Pueden ser, en este caso, eventos naturales o también personas ajenas que estén, yo qué sé, en la parte externa de la empresa. Puede darse el caso, sí, que terceras personas em, hagan que se origine un accidente, por ejemplo, si le asaltan o si en la parte de guardianía, se me ocurre, viene una persona en estado etílico y se choca en contra de la garita del guardia, se me ocurre, ¿no? Entonces, eso es causado por terceras personas, son causas ajenas al trabajo y por ende no va a ser considerado como accidente laboral. Otra consideración para declinar si es o no un accidente laboral, pues yo diría que cuando el trabajador, y bueno, no lo digo yo, sino la ley, ¿no? Cuando el trabajador no ha cumplido con las normas de seguridad de la empresa y siempre y cuando éste le haya informado bien sobre estas normas. Es decir, que si yo tengo registros de que le capacité a la persona para el uso de los equipos de protección personal, que le capacité para evitar tener accidentes bajo cualquier tipo de riesgo, ¿sí? Y la persona omitió las capacitaciones, omitió los reglamentos, omitió todas las indicaciones que se le dio por parte del trabajador, pues tampoco es considerado accidente de trabajo. Y también cuando el trabajador lo haya provocado intencionadamente con mala fe. Como les decía, hay personas que simple y llanamente por cobrar el seguro o por cobrar las indemnizaciones, pues simulan estos accidentes. Como les decía, no solo existen obligaciones, sino también derechos que tiene el trabajador. Y en este sentido, pues las obligaciones ya saben ustedes cuáles son, pero
En el caso de los derechos, pues el accidentado tiene derecho a asistencia médica, prestaciones por incapacidad, sea esta incapacidad, como les mencionaba, pues permanente parcial, permanente total, etcétera. Y pues en este sentido, lo que nosotros debemos siempre buscar es que la persona no vaya a fallecer en el lugar de trabajo, pero en el caso de que exista la pérdida de personas o existan bajas, pues lo que se va a hacer es que se le va a indemnizar a esta persona debido a las lesiones o debido también al fallecimiento de esta persona, ¿no? Lo que tiene que ver con el seguro, pues está considerado el hecho de pagar todos los gastos exequiales. ¿Cuáles son los procedimientos que debo seguir cuando existe un accidente de trabajo? Primero, debo proteger el lugar donde ocurrió el accidente. Luego, llamar a los organismos encargados de salvamento, de protección, como el 911. Debo tener, por ejemplo, a la mano números de teléfono de clínicas, hospitales que se encuentren cerca a mi lugar de trabajo. Siempre debo, cuando yo llame al 911, pues debo ser lo más claro con los datos posibles, debo dar el lugar exacto del accidente, el tipo de accidentado, número de personas afectadas, mantener siempre la comunicación. Yo no puedo colgar porque me pueden dar indicaciones de cómo yo puedo reaccionar y cómo puedo ayudarle a la víctima. Sí, y por último está el de socorrer, atender a los accidentados. En este sentido, si yo conozco de primeros auxilios, pues voy a meter la mano. Si no, pues de preferencia no lo hago porque yo puedo comprometer o lesionar a la persona en caso de que tuviera, por ejemplo, comprometida alguna vértebra o a nivel de golpes en la cabeza, en la espalda, pues puede ser que en lugar de ayudar, pues yo le termine perjudicando a una persona, ¿sí? El hecho de que la persona tenga hemorragias, quemaduras o tenga algún problema respiratorio, pues puedo ayudarle dando RCP, reanimación cardiopulmonar, o a su vez, pues en el caso de hemorragias, aplicando tal vez un torniquete o aplicando algún tipo de apósito para evitar las hemorragias. ¿Sí? Los daños derivados del trabajo son los accidentes, pero como ya lo vimos también son las enfermedades profesionales, que como ya se dijo, pues pueden ser consecuencia de un accidente que no fue bien curado. Y en prevención de riesgo, pues las enfermedades y los accidentes en el trabajo se dan bajo dos circunstancias: cuando existen condiciones peligrosas o condiciones subestándar, y también cuando existen acciones subestándar. Cuando me refiero a que los accidentes y las enfermedades profesionales se deben a condiciones peligrosas, pues estoy hablando de que los métodos de trabajo y procedimientos son los incorrectos, que existe deficiencia en los equipos de protección personal, en las maquinarias, en las herramientas de trabajo y en las instalaciones. Es decir, estoy hablando del medio donde va a trabajar una persona. Hay una incorrecta colocación de materiales o productos en áreas de trabajo, sobre todo al momento de realizar el apilamiento de estos materiales. Existen maquinarias y herramientas en mal estado, instalaciones con deficiente mantenimiento, falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo. La falta de orden y la limpieza es un problema en todos los tipos de obras, de todas las construcciones, y pues yo debo siempre tomar en consideración esto. Los actos inseguros, pues cuando una persona los provoca situaciones de riesgo que ponen en peligro a otras personas. En este sentido, usar de manera inapropiada las manos o cualquier otra parte de su cuerpo, llevar a cabo actividades, operaciones sin adiestramiento y peor aún sin autorización. Y algo que siempre debo tomar en consideración es el hecho de, cuando yo doy mantenimiento, verificar que no exista
el paso de corriente, ¿sí? Porque pueden hacerse puentes y pueden generar accidentes y sobre todo señalizar el lugar de trabajo en donde yo voy a realizar algún tipo de mantenimiento en una maquinaria, debo pararla, no tiene que estar nunca en movimiento, así sea usted experto, si usted piense que tiene esa experticia para arreglar cualquier tipo de problema en la maquinaria que usted opera, pues no puede realizar esta maniobra sin haber enclavado el circuito y evitar que otras personas puedan encender la máquina o nuevamente em, energizar el circuito y puedan tener algún tipo de accidente de trabajo. ¿Cuáles son las medidas de prevención para los accidentes de trabajo? Pues, y también para las enfermedades profesionales. En primer lugar, pues aplicar todas las técnicas y todas las prácticas de prevención. Debo siempre tener procedimientos establecidos, métodos que sean confiables. Debo siempre dar un buen mantenimiento a todas las máquinas, equipos, herramientas, sean estas manuales, eléctricas o neumáticas. Y también siempre debo colocar dispositivos de seguridad, ya que me permiten a mí determinar los riesgos y mantenerles lo más alejados de estos riesgos a las personas, o por lo menos conscientes de qué es lo que les va a ocurrir en un determinado puesto de trabajo. Debo colocar de manera correcta los materiales o productos que se procesan en el centro de trabajo, siempre mantener orden, limpieza en todas las áreas, en equipos, en maquinarias y también en herramientas. El equipo de protección personal que dota la empresa, pues siempre tiene que ser utilizado por el trabajador para evitarse cualquier tipo de accidente o enfermedad profesional. Si yo quiero definir qué es una enfermedad profesional, pues es cuando yo contraigo algún tipo de patología ejecutando un trabajo de cuenta ajena y en este caso, como les había mencionado al inicio, pues a partir de la sexta aportación, es decir, que a partir de 6 meses, pues ahí yo considero que es una enfermedad laboral. ¿Qué tengo que hacer para prevenir enfermedades laborales? Pues proporcionar el mobiliario adecuado, debo mantener una higiene íntegra, debo ejecutar actividades de formación y sensibilización, controlar el buen estado de los espacios de trabajo y también realizar pausas activas, sobre todo para los problemas ergonómicos. Según el 513 o la resolución del Consejo Directivo 513, pues se establece que las enfermedades laborales son aquellas que se generen por la exposición a agentes que resulten perjudiciales para la salud de las personas, en este caso enfermedades causadas por la exposición a agentes químicos, enfermedades causadas por la exposición a agentes físicos y también las que están causadas por agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias. En segunda instancia, pues están las enfermedades profesionales según el órgano o el sistema afectado. Enfermedades del sistema respiratorio, muy común, enfermedades de la piel, enfermedades del sistema osteomuscular, trastornos mentales y del comportamiento para riesgos psicosociales o también para cuando una persona pues utiliza algún tipo de medicamentos o a su vez algún tipo de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. En tercer punto está el cáncer profesional, todo derivado por la exposición a estos agentes antes mencionados y también otras enfermedades que puedan irse incluyendo a medida que va aumentando los casos y se van certificando de que verdaderamente un determinado factor de riesgo pues causa una enfermedad laboral. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la conducta que yo debo seguir ante un accidente? Yo les he subido a ustedes aquí un pequeño
acerca de primeros auxilios, de los tipos de heridas y cómo reaccionar, pero si yo tengo que hablar de primeros auxilios y también de cómo debo reaccionar, les he subido aquí un manual básico de primeros auxilios. Este manual me indica qué tengo que hacer cuando una persona pues ha tenido algún tipo de problemas al momento de realizar una determinada labor. Y básicamente, si yo tengo que clasificar los primeros auxilios, existen dos tipos. Primeros auxilios que son emergentes, o en este caso que implican una atención inmediata, sobre todo si está en peligro la vida de la persona. ¿Sí? Estoy hablando de paro cardiorrespiratorios, asfixia, shock, hemorragias y también algún tipo de envenenamiento debido al uso de algún producto químico o tal vez algún tipo de envenenamiento, incluso por comida. No puede ser, no hay ningún problema. Primeros auxilios no emergentes, en cambio aquí no debe ser la atención de manera prioritaria, digámoslo así. ¿Sí? Estas son pequeñas molestias que puede tener un trabajador, pero que sí tienen que ser atendidas, ¿sí? En el lugar de trabajo, pero son lesiones menores, ¿sí? Siempre debo tomar en consideración y ayudar a las personas que están teniendo los problemas antes mencionados. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Pues estos objetivos buscan conservar la vida de las personas y evitar que con el paso del tiempo, pues las complicaciones físicas y psicológicas se vayan a agravar. En este caso, pues ayudar a los organismos de rescate a asegurar al enfermo, ¿sí? Y también, pues, para cuando yo tenga este tipo de emergencias, lo primero que tengo que hacer es mantener la calma, ¿sí? En este sentido, durante y después del accidente, ya que esto también le va a dar confianza al accidentado, ¿sí? Cuando yo he logrado calmar al accidentado, pues le voy a preguntar si se encuentra bien y le voy a preguntar en dónde le duele y en este caso pues voy a llamar a los servicios de emergencia para que me ayuden a determinar la forma en la que yo puedo, en este caso, socorrerle a la persona. ¿Ya? Siempre debo verificar si la persona ha perdido la conciencia, si tiene dificultad para respirar, si hay hemorragias o tal vez si hay fiebre, ¿sí? Debo siempre examinar la situación, ya que debo conocer muy bien el lugar en donde se ocurrió el accidente y delimitar este lugar para resguardar al accidentado y también a las personas que les están socorriendo. Ahora, debo examinar al lesionado. Siempre debo verificar si la persona tiene signos vitales. Algo muy importante, si respira, si tiene pulso, si está consciente, ¿sí? Y también debo hacer solo lo indispensable, ¿ya? Si yo le puedo ayudar a que se tranquilice, no conozco de primeros auxilios, no le voy a mover, siempre debo tener yo esto muy claro, ¿sí? Debo mantener siempre la temperatura corporal del herido, o siempre debo tener una manta, o a su vez con una chompa le puedo ayudar a esta persona para no tener ningún problema de hipotermia, ¿sí? Luego debo tranquilizar a la víctima, como ya lo dijimos, nunca debo dejarle sola a la víctima y peor aún administrar medicamentos. Si yo no conozco que tiene alguna reacción alérgica a algún tipo de medicamento, nunca lo puedo hacer, ¿sí? Pero ahora aún yo puedo poner en riesgo mi vida, ¿sí? Así que por ayudar a otra persona no puedo exponerme yo porque ya no va a ser una persona a la que van a tener que socorrer, sino ya van a ser dos personas. Siempre debo controlar la situación y atender a la persona enferma o lesionada. Todo esto se realiza en etapas, como ya lo vimos, estas estaban numeradas, y estas etapas pues siempre van en primera instancia a ir en un proceso que va a ser progresivo, en el que voy a proteger, voy a avisar y por último voy a socorrer a la persona
accidental. ¿Ya? Entonces, como les decía, las etapas de los primeros auxilios: primero examino la situación, planifico las acciones de primeros auxilios, actúo de una forma en la que brindo los primeros auxilios y también una ayuda psicológica a la persona, y evalúo el efecto de los primeros auxilios y si he logrado controlar a esta persona. Como ustedes pueden ver aquí, pues siempre voy a comenzar con la examinación, la planificación, actúo y de ahí evalúo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ese es el sentido de los primeros auxilios. Para dar primeros auxilios, pues yo debo siempre tener un botiquín de primeros auxilios. Para esto, pues yo voy a dotar a este botiquín de, primero, de pastillas, de medicamentos, pero siempre debo considerar el hecho de preguntar y trabajar con talento humano si los trabajadores tienen algún tipo de alergia o de reacción alérgica a algún tipo de medicamento. Debo tener herramientas, debo tener utensilios como pinzas, tijeras, aguja e hilo para suturar algunas heridas expuestas que puedan existir. Pues debo tener pomadas, ungüentos, debo tener apósitos, gasas que estén, en este caso, gasas secas y también húmedas. Me refiero a las que tienen vaselina, sobre todo para las personas que tienen quemaduras. ¿Sí? Bajo ningún punto se debería utilizar alcohol, ¿sí? Para aplicarlo en heridas, porque estas pueden quemar las heridas. De preferencia se puede utilizar sablón, ¿sí? Eso se lo puede conseguir, así que el botiquín de primeros auxilios tiene que ser un botiquín completo, dependiendo de la cantidad de personas que laboren en un eh, puesto, en un área o en una obra o una construcción. Y en función de eso, pues yo voy a ir equipando mi botiquín. Hay que considerar que si hay personas que tengan enfermedades en las que deban aplicarse medicinas a diario, pues debo considerar el hecho de incluirlas en el botiquín, como por ejemplo inhaladores para las personas que sufren de asma o el hecho de insulina para las personas que tienen problemas diabéticos. Siempre debo tomar en consideración estas fases. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ayudar a las personas cuando han tenido un accidente? Pues formar una brigada de emergencia. Y esta brigada de emergencia pues no es más que la encargada de ayudar, de habilitar las instalaciones en el caso de que se generen cualquier tipo de pérdidas, sean humanas o también materiales. Estas brigadas de emergencia la obligación de conocer qué hacer antes, durante y después de un evento no deseado. Es decir, hay que realizar un plan de emergencia y también un plan de contingencia. Las brigadas pues están conformadas de acuerdo al número de trabajadores, pero si yo tengo menos de 10 empleados, puedo tener una persona que esté a cargo de esta brigada de 10 a 49 entre 2 y 4 trabajadores, de 50 a 99, 4 y 7 trabajadores, y si ya son más de 100 empleados, de entre 5 y 8 trabajadores. Estos tienen que ser personales que se encuentren laborando en la empresa. Ahora, si existen turnos rotativos, pues también debo considerar el hecho de tener personas que se encuentren dentro de esos turnos rotativos. ¿Quiénes van a conformar la brigada de emergencia? Esta siempre va a estar constituida por un grupo de voluntarios. Estos voluntarios tienen la obligación, digámoslo así, de haber adquirido un conocimiento previo, deben tener un entrenamiento y también prácticas que apoyen estos planes de emergencia a través pues, de la prevención y el control de las situaciones de riesgo que se puedan generar durante una emergencia, y también ayudar a la empresa a salvaguardar el bienestar
en este caso de las instalaciones. ¿Ya? Siempre tiene que haber un jefe de brigada de emergencia y este debe tener la capacidad de liderazgo, una capacidad técnica, tiene que ser un técnico formado en prevención de riesgos, debe tener una pericia y una habilidad y entre sus funciones están planear la organización de la brigada, colaborar con el diseño, prueba y actualización de los planes de prevención y atención al momento de suscitarse una emergencia y mantener actualizado el inventario del equipo de su grupo. Esto mediante el control de revisiones y mantenimiento del equipo, porque se deben hacer con una periodicidad. Los brigadistas en este caso pues son los encargados de llevar a cabo las órdenes del jefe de la brigada y deben definir los equipos necesarios para las labores de emergencia, efectuar mantenimiento preventivo a los equipos de protección personal, identificar a los miembros de la empresa, asegurar que el sistema de emergencia sea ágil y también oportuno, realizar simulacros de emergencia, reportar qué material se utilizó durante la emergencia y ayudar a restaurar lo más pronto posible el normal funcionamiento de las actividades, debido a que la para pues significa una pérdida económica. Y las funciones de las brigadas antes de la emergencia, pues primero es hacer cumplir los reglamentos de la empresa, asistir a entrenamientos, capacitaciones, informar a todo el personal si se ha observado un acto o una condición insegura. También ayudar en el entrenamiento, maniobras de emergencia a las otras personas de mi grupo de trabajo y efectuar las revisiones y mantenimiento a todos los equipos de protección personal. Durante la emergencia, ayudar al cuidado y la protección de las personas, atender a los evacuados, heridos, coordinar actividades de apoyo y ya pues después de la emergencia, ayudar en las labores de recuperación del área de trabajo, analizar el evento y tomar medidas de prevención. ¿Por qué es bueno antes, durante y después? Porque en primero me ayuda a mí a identificar los riesgos. Luego, a ver si mi plan de emergencia está funcionando y después mi plan de contingencia también está funcionando, con la finalidad, pues, de realizar una mejora continua, ¿sí? En todos los procesos en los que yo vaya a realizar algún tipo de rescate, ¿sí? Dentro de las funciones de esta brigada, pues están realizar los simulacros. Y esto tiene que estar en el plan de emergencia institucional. Estos planes de emergencia deben ser probados su efectividad y sirven para mejorar las acciones y los tiempos previstos para una emergencia. Deben ayudar a reducir al mínimo las consecuencias, tanto personales como económicas, que se derivan de un evento no deseado. Estas técnicas de preparación van a contribuir a la reducción de impactos, en este caso en vidas humanas y también en la parte material o pérdidas económicas debido a la interrupción de la para de actividades productivas o también debido a que existen daños en maquinarias, ¿sí? Por ejemplo. Los elementos para la evaluación de las amenazas, en primer lugar, pues yo debo determinar cómo pueden afectarnos o poner en riesgo algún tipo de agente químico, físico, biológico, etcétera. ¿Sí? Saber a ciencia cierta cuál es el origen de estos eventos. Siempre debo yo saber si anteriormente ocurrió eventos no deseados, hubo accidentes, cuáles fueron las magnitudes, cómo están relacionados estos con las otras amenazas que se encuentran a nuestro alrededor y también cuál ha sido la intensidad y cuáles son los lugares o zonas más expuestas al evento. Los objetivos del simulacro, pues, es el adiestramiento práctico en un caso de una emergencia y debe ser previsto con anticipación.
Esto se lo debe realizar de forma obligatoria, ya que es un mecanismo de defensa de la empresa y hay que cumplirlo según la actividad. Esta forma de realizar los simulacros pues permite comprobar de manera acertada si hay deficiencias y también cuáles son las fortalezas de la empresa al momento de una emergencia. En este sentido, pues yo debo descubrir la capacidad de respuesta que tienen tanto las personas como las instalaciones y debo realizar una inspección periódica de los utensilios y también de los equipos de protección personal que se van a usar durante este evento. Sí, siempre debo crear hábitos en la empresa de una respuesta organizada y operativa a través del adiestramiento práctico, que es muy importante. Los objetivos de los simulacros, como ya los dije, pues es la capacitación y el entrenamiento del personal y también ver si existe una coherencia con los medios y con los recursos asignados al departamento de riesgos. Se prepara de forma detallada el simulacro, ¿sí? Siempre se lo va a realizar, en este caso, implantando un plan de emergencia y autoprotección. Siempre hay que realizar la difusión de este plan, ¿sí? Todos los integrantes de un área productiva o de una obra o de una construcción tienen que saber que se va a dar este simulacro. También debo capacitarles en los tipos de equipos que van a intervenir en estos simulacros y asimismo debo tener los resultados, medir tiempos con la finalidad de realizar un proceso de mejora continua. Siempre debo definir el escenario, es decir, en dónde se va a realizar este simulacro. Debo tener un plan de emergencia y de autoprotección, es decir, tengo que yo tener un guión en el que se simulen, ¿sí?, casos reales que pueden llegar a ocurrir al momento de un accidente, puede ser un incendio, puede ser incluso un fenómeno natural, etcétera, etcétera. Y yo debo tener horarios específicos, debo plantearme objetivos, debo tener los recursos necesarios y los métodos tanto de observación como de evaluación. Etapas del desarrollo. Primera instancia, fijar la fecha y la hora del simulacro. Determinar la magnitud del simulacro, si solo va a ser en una determinada área o va a ser realizado para toda la empresa. Debo conocer a ciencia cierta cuáles son los recursos humanos y materiales que se van a involucrar. Es decir, yo debo trabajar aquí con talento humano para saber la cantidad de personas que trabajan en una determinada área y cuando se dé el evento, pues en los puntos de encuentro contarles a las personas y ver si se encuentra toda la nómina. Informar a todo el personal de la realización del simulacro, eso ya lo dijimos, pues esto con la finalidad de evitar conductas inadecuadas, ¿no? Hay personas que reaccionan de diferente manera, hay personas que se ponen alteradas, gritan, lloran, hay personas que no dicen nada, se quedan inmóviles, sí, ya depende mucho de la personalidad de cada una de estas. Y también debo yo ver la forma de que los organismos de control pues puedan estar en este simulacro. Estoy hablando de bomberos, policía municipal, hospitales y también ambulancias, pues para que sea lo más real posible y también para que las personas, estos organismos de control, pues conozcan el lugar y sepan los tipos de riesgos a los que están expuestas las personas ahí. Debo realizar una verificación previa de las condiciones adecuadas, de la señalización, de la iluminación, para realizar un buen trabajo al momento de la evacuación. Debo informar a las autoridades competentes de las empresas, a mis vecinos, sí, que se va a generar un simulacro, pues porque las personas pueden eh, tratar de involucrarse, ayudar y pueden tener un accidente. Es decir, eh,
por ayudar van a salir perjudicados. Designar el lugar y la persona que inicia el simulacro, en este caso puede ser el jefe de la brigada de emergencia. Designar y formar a los observadores, quienes van a estar muy pendientes de cómo se realizan estas labores de rescate y pues van a controlar si hay alguna falla o alguna deficiencia en este plan de emergencia. Debo siempre preparar el escenario del simulacro. Debo tener una reunión preparatoria con todas las personas de la empresa. Debo realizar la previsión de posibles accidentes durante el simulacro. Es decir, que pueden ocurrir golpes, caídas al momento del simulacro de accidentes. Entonces también debo tener o disponer de personal que vaya a dar primeros auxilios a estas personas. Y por último, la realización del simulacro, pues en la que yo debo anotar todas las acciones que se han desarrollado, todos los participantes, el tiempo y también todas las incidencias que tuvieron estos simulacros. Tras la finalización del simulacro, pues debo realizar una reunión posterior ante la emergencia y redactar un informe en donde van a estar todas las conclusiones, recomendaciones, propuestas que se deben generar por el evento no deseado y realizar una conclusión del mismo, y esto yo debo remitir una copia del informe a las autoridades competentes, bomberos, entidades participantes, etcétera, etcétera. El informe de evaluación del simulacro pues es la parte final y se celebra una reunión con todos los responsables y también los medios externos, ¿sí? Para establecer las conclusiones, y en este caso pues se debe realizar la mejora continua en función de que estos simulacros pues son una experiencia positiva, integradora y también enriquecedora, ¿no? Que me permite evitar cualquier evento no deseado. Siempre debo, como les decía, pues realizar un plan de mejora continua en donde debo revisar y actualizar este plan de emergencia, ya que la normativa obliga a mantener actualizado este plan de emergencia y debe ser actualizado como mínimo una vez cada 3 años. Eso es todo, señor. Gracias por haber participado del curso de seguridad industrial en obras y construcciones. Pues aquí les he subido 2 tareitas. La primera es la que ustedes tienen que realizar un video de primeros auxilios, cómo reaccionar ante un corte, ante una fractura, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también aquí para el día de mañana la evaluación final, ¿sí? El día de mañana se va a habilitar esta y ustedes van a poder realizar la evaluación que consta de una parte práctica y también de una parte teórica. Esta parte, pues, tiene una ponderación del 60% la parte teórica y el 40% la parte práctica. Así que por favor ahí vamos a tratar algún ejemplo real en donde ustedes vayan a realizar la identificación de riesgos, los equipos de protección personal y también las medidas de control de estos riesgos. De mi parte, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana para la evaluación final. Hasta luego.